Bienvenidos, esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Rogelio Hermenegildo García, quien es director de Comunicación Social y Enlace del INALI, para conversar sobre la importancia de la participación de las comunidades indígenas y el uso de su lengua. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, gracias a FEPADE por abrirnos este espacio al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y muy contentos de estar aquí con ustedes. El tema que vamos a abordar resulta muy interesante. El artículo 2 de la Constitución contempla y reconoce a nuestro país como pluricultural, justamente basado en la existencia de los pueblos indígenas. Y además las estadísticas reflejan que poco más de 7 millones de personas en nuestro país hablan una lengua indígena. Entonces la función, la existencia del propio Instituto Nacional de Lenguas Indígenas es de suma relevancia. Para entrar en materia, ¿nos podría explicar un poquito qué es el INALI, qué funciones desarrolla? Claro que sí, y justamente lo mencionas bien, la reforma del artículo 2 constitucional en 2001 abre la puerta justamente para que posteriormente se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que sucede en el 2005. Antes del 2005, Luis, déjame comentarte que en nuestro país no existía una institución que se dedicara justamente a labor de la promoción y sobre todo de vigilar por la vitalidad, porque las lenguas se siguieran hablando, ¿no? Entonces, el instituto es muy joven, a partir del 2005 iniciamos nuestras labores. Y como resultado de estas labores que hemos emprendido, pues bueno, tenemos un catálogo de las lenguas indígenas nacionales que da cuenta cuál es la diversidad lingüística en nuestro país. Hoy en día en nuestro país hay 68 pueblos indígenas que hablan 364 variantes lingüísticas. Imagínate, 364 variantes lingüísticas es este mosaico, este gran mosaico que tenemos en nuestro país de lenguas indígenas y que por supuesto se tienen que atender. ¿Cuál es la función principal del instituto? Justamente eso, que las lenguas indígenas se hablen, que las lenguas indígenas tengan cabida en el ámbito público, en el ámbito privado, en la educación, en la justicia, en la salud, en los programas sociales. Por supuesto, también en la participación de procesos electorales, es decir, las lenguas indígenas deben de estar en todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestro país. Y justamente el INALI, su tarea más importante es esa, vigilar y sobre todo tener políticas públicas que fomenten el uso de estas lenguas indígenas, ¿no? De estas 364 lenguas indígenas. Claro, es un tema de inclusión, ¿no? Es decir, Totalmente. de inclusión, de promoción y de conservación. En esta interacción que tienen, digamos, al desarrollar su trabajo, es un fenómeno que creo que se ha dado. Los pueblos indígenas han dejado, ¿no?, en muchas ocasiones de utilizar esa lengua. ¿Cuáles son algunos de los factores que como institución ustedes han observado que genera lastimosamente que se alejen de estas lenguas originarias? Sí, justamente creo que uno de los factores más importantes que han implicado o que son causa de que las lenguas indígenas se han dejado de hablar es la parte de discriminación. En nuestro país lamentablemente hay un proceso y ha habido un proceso de discriminación en contra de los hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces digamos que a partir de este fenómeno social que todos los días ocurre, y no solo con los hablantes, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Los estudios, por ejemplo, que se han hecho en ese sentido de discriminación en nuestro país es muy fuerte, pero se acentúa todavía más cuando se está hablando de poblaciones indígenas. Ese es uno de los factores más importantes. El siguiente, que se deriva justamente de esta discriminación, tiene que ver con que los jóvenes, las nuevas generaciones, ya no están hablando los idiomas indígenas. ¿Y por qué? Porque si tu padre en algún momento, si tu familia fue discriminada por hablar alguna lengua indígena, muchas veces los propios padres dicen, no hables la lengua, mejor hable en español para que no sufras este proceso de discriminación, ¿no? Ese, digamos, ha sido los factores más importantes, la discriminación y por otra parte que la lengua se está dejando de hablar justamente en esta parte del seno familiar. Sin embargo, también hay que decirlo, estas nuevas generaciones están empoderadas justamente porque estos jóvenes que están ya en universidades, que están en las grandes ciudades, que están en el extranjero,
se dan cuenta de la importancia que tienen sus lenguas indígenas, y también es una generación que a partir de todo este marco jurídico, de todo lo que como país tenemos, a partir también hay que mencionarlo del levantamiento zapatista que pone el tema finalmente en la escena nacional, es decir, estas nuevas generaciones dicen también tenemos derechos, y nuestro derecho principal es hablar la lengua indígena de la que yo soy poseedor, ¿no? Entonces, este es un tema que nos ha revertido afortunadamente en algunos casos, en algunas lenguas, que las lenguas ya no se estén, que se estén dejando de hablar, ¿no? Pero digamos, estos son los dos principales elementos que pudiéramos decir que son los principales enemigos de que una lengua indígena se esté hablando, se esté dejando de hablar. Claro, digamos que este grupo de jóvenes está reivindicando, ¿no? El uso, el orgullo de ser un hablante de alguna de estas variantes lingüísticas. Y el tema de la discriminación que comentabas surge a la mesa porque justamente inhibe, ¿no?, que las personas estén hablando en sus lenguas originarias, pero este tema también de la discriminación pasa por diversos, digamos, materias, ¿no? Claro. La democracia es una de ellas, Totalmente. es decir, donde vemos hay una limitación en el acceso, ¿no?, en el ejercicio real. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, estas limitaciones que han dificultado a los pueblos indígenas pues ejercer de manera efectiva, ¿no?, y de manera amplia estos derechos? Cuando el segundo constitucional establece que somos un país pluricultural, multilingüe, justamente esto nos abre la puerta. ¿Por qué? Porque una de las causas principales es que estas personas, por ejemplo, que están, por supuesto, de norte a sur en todo nuestro país, no tenían elementos, no tenían información en su propia lengua, ¿no? Es decir, llega el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y hay que decirlo también, CDI anteriormente, por supuesto, ha hecho un trabajo importante en la materia, pero ya específicamente como Instituto Nacional, que es la parte que nos toca, se empiezan a generar una estrategia dentro de la parte de la política pública que tiene el instituto, de una política pública de trabajo transversal con muchas instituciones para justamente brindar la información a la que tienen derecho, ¿no?, las personas en su propio idioma. Y eso yo creo que es un paso fundamental justamente para hacer llegar, primero, que conozcan sus derechos, también que conozcan sus obligaciones, pero todos los servicios que también el Estado mexicano les ofrece, ¿no? Y estamos hablando en este sentido, vuelvo a insistir en esta parte de salud, justicia, programas sociales, ¿no?, educación, esta parte también que tiene mucho que ver con los derechos políticos que una persona pueda tener, ¿no?, con estos derechos también de ir a votar, etcétera, ¿no? Pero la parte quizá más importante era que no había materiales en su propia lengua indígena, ¿no? A partir de un trabajo, insisto, que hemos hecho con diversas instituciones, incluso con FEPADE ya hace algunos años, empezamos a traducir estos materiales, ¿no?, que tienen que ver justamente para dar a conocer estos derechos que estas personas tienen, como cualquier mexicano. Claro, no pueden buscar ellos la protección ni exigir el cumplimiento de estos derechos si no los conocen, ¿no? Y justamente la limitante ha sido esa, ¿no? Es decir, incluso hablando en la formación del criterio por quién votar, sigue siendo una limitación, ¿no? Es decir, los candidatos, digamos, un gran porcentaje no se dirigen o no buscan hablar, ¿no?, llegar a través de la lengua, ¿no?, de estos pueblos. Entonces, esto limita digamos, el panorama, ¿no?, de este grupo de electores que hablan una lengua indígena para saber realmente cuáles son las propuestas, ¿no? Es decir, ellos ven en la televisión, ¿no?, pues una imagen, ¿no?, o sea, pero no les está transmitiendo en realidad. Y justamente hablando de la traducción de ciertos materiales para personas que hablan una lengua indígena, nosotros como Fiscalía hemos observado, ¿no?, y me gustaría saber tu opinión, que puede considerar incluso un factor de riesgo, ¿no?, para la comisión de delitos electorales, el que la información no llegue en la lengua, ¿no?, original a estos pueblos indígenas. Lo dices bien, ¿no? Un factor de riesgo es justamente que la información no llegue en su propia lengua, ¿no? Hace algunos años, como te comentaba Luis, nosotros habíamos apoyado justamente el trabajo que ustedes hacen con la traducción de estos carteles que eran muy dinámicos en el sentido de identificar cuáles eran estos delitos electorales, es decir, qué podían hacer, qué no podían hacer, qué no les podían obligar a estas personas a hacer, ¿no? Pero
viene la otra parte y el otro factor, que al ser un país multilingüe, ¿no?, y tener 364 variantes lingüísticas, ¿esto qué implica? Por ejemplo, en Oaxaca, que en Oaxaca, tan solo en este estado, se hablan más lenguas, hay familias lingüísticas con un número considerable que tienen y se hablan más familias que toda Europa junta. Imagínate, este es el tamaño de solo la parte lingüística en Oaxaca. Por ponerte un ejemplo, la lengua zapoteca tiene más de 60 variantes lingüísticas, 60 variantes lingüísticas. Entonces esto implica que hagamos 60 materiales diferentes para llegar a toda la población. Ahora, ¿cómo los vamos a hacer llegar? A través de un cartel, a través de un audio, a través de un video. También se tienen que considerar justamente toda la parte social, toda la parte de ver cómo está la comunidad para hacer llegar los materiales de una manera adecuada. Porque si vamos a hacer carteles no tendrían caso que estos llegaran a esta comunidad. ¿Por qué? Porque las lenguas en muchas de las comunidades son más bien auditivas. Mucha gente no sabe leer y cuando lee más bien ya en español que en la lengua indígena. Entonces yo creo que esta falta justamente de materiales es uno de los riesgos quizá más latentes de que pues no puedan ejercer plenamente estos derechos. Claro, considerando este factor auditivo, digamos, que de las lenguas indígenas, creo que las radios comunitarias están jugando un papel importante. Totalmente. ¿No? Es decir, el INALI está trabajando o está coordinando con algunas de ellas para justamente promover, ¿no?, es decir, el desarrollo de estas lenguas o la continuación de estas lenguas y también de hacerles llegar información, digamos, relevante para ellos. Sí, fíjate que hemos tenido también la fortuna, además de trabajar con FEPADE, también lo hemos hecho con el INE en campañas justamente de, por ejemplo, de actualización de la credencial, ¿no?, que tiene mucho que ver con esta parte que estamos mencionando, pero también otro factor importante es con las radios comunitarias, porque justamente es la única vía muchas veces que hay para llegar a las comunidades. Fíjate que afortunadamente actualmente el IFT, dentro de la reforma que se hicieron, establecen ya ciertos parámetros para que haya, o para que se digamos, para que dé más facilidades justamente a las radios comunitarias de poder establecerse. Y yo creo que en los próximos años vamos a tener un crecimiento bastante considerable en estas radios comunitarias que nos permitirán hacer este trabajo de difusión, ¿no? Entonces, imagínate, si están las radios comunitarias, si está FEPADE, si tenemos la información y si la podemos poner en su lengua, pues yo creo que vamos a dar un gran paso justamente para atender a esta población, ¿no? Claro, esta digamos, interacción entre instituciones permite ampliar, ¿no?, el universo. El universo es grande, ¿no?, digamos, de personas que hablan una lengua indígena. Entonces, esta suma de esfuerzos interinstitucionales, pues maximiza, ¿no?, el alcance. Maestro, vamos a un pequeño corte, si me lo permites, claro, y en un momento más regresamos. Continuamos conversando sobre derechos políticos de las comunidades indígenas. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando sobre derechos político-electorales de las comunidades indígenas y el uso de sus lenguas. Maestro, retomando lo que veníamos platicando en el bloque anterior, hay un tema que surge en materia de lenguas indígenas y es la existencia de intérpretes. Sí. ¿No? Es decir, los intérpretes, digamos, son un instrumento, por llamarlo de alguna forma, que potencializa el conocimiento de los derechos, pero también la protección de estos. El INALI, entiendo, tiene un padrón, ¿no?, de intérpretes. ¿Nos podría explicar cómo funciona? Claro que sí, Luis, y este trabajo lo hemos venido haciendo. Imagínate, para formar a un intérprete y traductor el proceso es largo, porque lo que ha hecho el INALI, justamente tenemos un padrón nacional de intérpretes y traductores que le llamamos el PANITLI, que tú si te metes a www o cualquier persona, y ahorita explico cuál es el mecanismo, www.inali.gov.mx, ahí vas a encontrar este padrón. ¿Qué vamos a encontrar en este padrón? Pues básicamente tendríamos la información de personas que justamente fungen como intérpretes o traductores que ha preparado justamente el INALI junto con otras instituciones. Tenemos la parte del conocer, que finalmente damos la certificación justamente con base en esos parámetros, y funciona de la siguiente manera. Cualquier institución, y que lo hemos hecho, tenemos diversos convenios firmas de convenios con diversas instituciones, que ellas tienen acceso justamente a este padrón que les permite obtener la información de un intérprete traductor para un caso, por ejemplo, judicial. Si estás en Campeche a lo mejor y necesitas un traductor de la lengua maya, basta con meterte al padrón. Previamente, evidentemente, una firma de convenio, claro. El INALI te da una clave y con esa clave tú puedes tener acceso a ese padrón para identificar a esta persona que puede asistir justamente en un proceso legal, ¿no? ¿Cuál es, digamos, ahorita el tema en que nos estamos deteniendo un poco, y también debemos de decirlo, en la parte del pago? Porque las instituciones hasta ahorita, por ejemplo, de Procuración de Justicia, salvo, por ejemplo, un caso muy interesante es el de Yucatán, que ellos ya han incorporado a su sistema judicial incluso propios hablantes. Entonces ya no necesitan de este padrón. Y lo ideal sería que todos los estados, por ejemplo, si en Michoacán se habla el purépecha, el sistema judicial tendría que tener hablantes, ¿no? Entiendo que FEPADE
tiene por ahí varios hablantes, ¿no? Y eso nos da mucho gusto porque eso le da un dinamismo diferente a todas las tareas que ustedes están haciendo y conocen y reconocen de viva voz cuáles son los problemas que hay en las comunidades y también cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Entonces, este padrón nos permite esta parte, ¿no? Una rápida respuesta para casos donde las instituciones necesiten estos intérpretes y traductores. Me regreso un poquito, déjame contarte, para preparar un intérprete traductor, porque nosotros lo certificamos, imagínate el proceso que se tiene que hacer. Claro. Primero, que sea un hablante de lenguas indígenas. Últimamente estamos viendo que su perfil sea prácticamente de la parte o del área de derecho, ¿no? Para que sea mucho más fácil esta tarea. Pero también nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que han hecho esta tarea desde antes de la creación del INALI, ¿no? Y esto nos ha permitido justamente identificarlas de diversas lenguas y actualmente tenemos más de 500 personas que ya están certificadas, ¿no? Que están certificadas. Tú me preguntas, ¿es suficiente? Por supuesto que no. Falta muchísimo todavía, falta todavía un proceso de seguir preparando a más personas que puedan ser intérpretes y traductores y sobre todo de aglutinar al mayor número de lenguas, ¿no? Que estamos, insisto, hablando de 364 variantes y es ahí también otro problema al que nos enfrentamos, porque a lo mejor tenemos un traductor de zapoteco, pero a lo mejor no es el zapoteco que están requiriendo, ¿no? La variante. Y eso, exactamente, la variante, y eso nos complica bastante el panorama, ¿no? Se han dado pasos, pero seguramente y el camino es muy largo, ¿no? Es muy largo todavía. Claro, es un tema de sensibilización, ¿no? Justamente en el caso específico que comentas de Yucatán, que ya existen hablantes, ¿no? Digamos, para el incorporados. Digamos, incorporados a la estructura de las instituciones de procuración y de administración de justicia, es un gran avance, pero justamente se tendrían que estar replicando, ¿no? en todo el país, ¿no? Pero más, digamos, en las regiones que tenemos ubicadas donde existen pues un mayor número de variantes lingüísticas. Sí, ¿no? y que se tiene que cruzar seguramente donde hay mayor incidencia, por ejemplo, ¿no? Algunos estados seguramente es donde se requiere mayor atención, ¿no? Y es un trabajo que hemos venido haciendo con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, que hemos venido de manera conjunta trabajando esta formación de intérpretes y traductores. Y sí, Luis, son buenas noticias de tener este padrón, pero sin lugar a duda, y somos los primeros que sabemos que hace falta mucho más intérpretes, Claro. ¿no? Hablando del padrón, comentabas que a las instituciones, digamos, se les da una clave para que puedan hacer la solicitud. ¿Existe la posibilidad de que alguien que no sea una institución pudiera solicitar un intérprete? Digamos, desafortunadamente han habido casos en los que algunas personas que son imputadas, Totalmente digamos, de acuerdo. por algún delito, pues la institución no les ha brindado, digamos, el apoyo que por obligación tendrían que hacerlo. Digamos, una persona, un ciudadano podría acceder o tiene alguna vía para poder hacer la solicitud él en caso de que alguna institución fuera omisa. Fíjate que nosotros de manera, si no cotidiana, pero sí a lo largo de la semana recibimos muchas solicitudes de apoyos justamente, y no tienen que ver solamente en la parte de justicia, nos llegan por ejemplo muchos de hospitales, ¿no? Claro. De repente nos dicen, la persona incluso termina hablando por teléfono al instituto en lengua indígena, ¿no? Y entonces el gran reto que tenemos ahí, porque también debemos de decirlo, el instituto lo conformamos alrededor de 120 personas, es decir, ni siquiera tenemos las 364 personas, por lo menos para atender a cada una de las lenguas, ¿no? Pero eso no nos limita, al contrario, hemos buscado mecanismos justamente para que cuando se suceden este tipo de llamadas, tratamos de atender a la gente y lo primero que hacer es identificar justamente qué variante lingüística es, ¿no? Claro. Una vez que, por supuesto, la identificamos, entonces sí le acercamos a la persona los datos de cuál puede ser una persona que le puede ayudar. Lo hacemos de manera cotidiana, es decir, tú lo mencionaste muy bien, no podemos dejar justamente a una persona, que es todo su derecho, que se le pueda atender en su propia lengua, ¿no? Entonces, eso día a día sucede y nosotros lo estamos resolviendo de esta forma, ¿no? Dándole a la población justamente los datos de alguna persona que pueda ayudarles, porque muchas veces este llamado puede ser de migrantes que están en Tijuana, por ejemplo, ¿no? O de migrantes que se fueron a trabajar a los campos de Sinaloa, ¿no? O del propio estado de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa parte, ¿no? Y sinceramente
hay que decirlo, falta todavía un mecanismo justamente para atender a todas estas personas, ¿no? Que finalmente no son instituciones, pero que tienen, por supuesto, todo el derecho. Claro, pasa por un tema de fortalecimiento de las propias instituciones, ¿no? Es decir, compartimos, creo que la Fiscalía y el INALI, un poco esta realidad, ¿no? Sí. Es decir, tenemos un universo muy grande de personas que atender, ¿no? Y a veces el número de personal, ¿no? Resulta limitado, pero justamente se van buscando estas alianzas estratégicas con otras instituciones de tal forma que podamos llegar al mayor número de personas que requieren de nuestro servicio, porque no debemos olvidar que justamente somos eso, ¿no? Servidores públicos que debemos atender, ¿no? Las necesidades de las personas. Derivado de esto, desde tu punto de vista, la sinergia entre instituciones ha permitido un ejercicio más efectivo de los derechos fundamentales, digamos, desde la experiencia del INALI. ¿Cómo han visto esto? Sí, creo que estas sinergias, por supuesto, han servido de mucho, ¿no? Insisto, ¿no? El camino es muy largo y en perspectiva, si lo vemos así, faltaría mucho, ¿no? Sí. Pero yo creo que un buen principio que tenemos instituciones como la FEPADE y el INALI es que su trabajo tiene que ser transversal. No hay otra forma de concebir nuestra institución, porque de esa forma no podríamos dejar o podríamos atender a toda la población. Una de las características que tiene el INALI es justamente este trabajo transversal que ha tenido con instituciones, derechos humanos, con los 3 órdenes de gobierno, con presidencias municipales, para justamente, primero lo decías muy bien en esta palabra de sensibilizar. Creo que como servidores públicos primero tenemos que tener justamente esta información que nos permita ver que en nuestro México es un mosaico cultural, un mosaico lingüístico, y creo que a partir de ahí entonces vamos a poder, como servidores públicos, tener conciencia de que no solamente tenemos que atender en español, ¿no? Sino que tenemos que atender, por ejemplo, también en las lenguas indígenas, ¿no? Algo que nos ha sucedido, y permíteme decírtelo, por ejemplo, con el 911 que apenas arrancó en marcha, tuvimos reuniones con ellos porque ya están preocupados, porque decían, ¿qué tal si un día nos llega una llamada en alguna lengua indígena? Imagínate, o sea, su protocolo es de minutos para atenderlos. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso, no? Y entonces también estamos trabajando con ellos, por ejemplo, para ver cómo se atiende de manera inmediata a estas personas que, pues, puede ser la diferencia de un minuto entre la vida y la muerte, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Lo mismo sucede en la parte de salud, ¿no? Llegas al hospital y que también ha habido avances importantes, por supuesto, falta mucho camino, pero también hay lugares donde ya la atención de los hospitales se da en la propia lengua indígena, ¿no? Y esto es un paso increíble, porque ahora sí la persona que llega a ese hospital puede ser atendido. Imagínate que llegues, ¿no? Claro. Que lleguemos a Afganistán y de repente les digamos en español, me duele aquí, y puede ser la diferencia, ¿no? Entre que no entienda, ¿no? Y más estando en su propio país, por supuesto, es el derecho, ¿no? Y nuestra obligación, lo decías bien, como servidores públicos, es atenderlos en su lengua. Claro, no podemos cerrar los ojos y dejar de ver a este grupo poblacional, ¿no? Hablando, digamos, en cuestiones democráticas, pues no será una democracia plena si no estamos considerando a toda la población, ¿no? Y a toda la población, ni siquiera, no limitarnos solo a los ciudadanos, no solo a los mayores de 18 años, ¿no? Sino a la población infantil también, ¿no? Que justamente hablando de lenguas indígenas, pues a veces se ve limitado incluso, pues, su acceso a educación, Sí. a salud, ¿no? A un desarrollo pleno. El tiempo se nos está terminando. Nada, me gustaría que nos compartieras, digamos, a manera de conclusión y para ir cerrando, pues cuáles son algunas de las acciones que están en camino y que están desarrollando el INALI justamente para pues llegar al mayor número de población. Gracias, de verdad muchas gracias por este espacio. El trabajo principal que está haciendo el INALI es justamente este trabajo transversal. Vemos que en la medida en que nosotros podamos sensibilizar a las instituciones y que esta sensibilización la tengan todos los servidores públicos, ya sea en los 3 órdenes de gobierno, ya sea en los organismos autónomos, que es muy importante, derechos humanos, por ejemplo, que hemos trabajado también con ellos, creo que podemos ir avanzando, ¿no? Creo que ya hay un marco jurídico que nos permite ir avanzando de manera muy significativa en la defensa, que es lo que hace el Instituto en la defensa, y sobre todo en que las lenguas indígenas se sigan hablando en este país, ¿no? Decíamos al principio, alrededor de 7 millones de hablantes de lenguas indígenas, 1 millón de ellos todavía es monolingüe. Imagínate cómo hacer llegar esto que mencionabas, esta parte de la democracia,
para sentirnos y vivirnos como un país democrático, tendríamos que también que ellos conozcan estos derechos, ¿no? 25 millones de personas hoy en día en nuestro país se autoadscriben como indígenas. Entonces, imagínate, es una población más allá del número, que por supuesto, así fuera uno, fueran 25 millones, fueran 7 millones, tienen estos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo que tenemos que ir encaminando todas las instituciones, y en ese sentido es hacia donde se está dirigiendo la política pública del INALI, ¿no? Trabajar de manera transversal justamente para beneficio y para hacer llegar todos los servicios que tiene el Estado, toda la, digamos, toda la gama de servicios y bienes que ofrece el Estado mexicano, ¿no? Claro, el reconocimiento de derechos no depende de la cantidad, ¿no? Del grupo, del tamaño del grupo, sino justamente del hecho de que pertenecemos a una sociedad, ¿no? Y tiene que ser vista de manera integral y a través de acciones transversales como lo comentabas. Rogelio, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar sobre el INALI y las acciones que está desarrollando. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.